Amados hermanos, una de las características y espero que no se vaya usted a ver reflejado en esto que voy a decir, una de las características que tiene el hombre en su estado natural, es decir, el hombre en su estado caído, es la soberbia de creerse suficiente en sí mismo. Esa es una característica del hombre caído, la soberbia de creerse suficiente en sí mismo. Y vemos reflejado esa característica en frases que se han convertido en común y tristemente y peligrosamente aún al interior de algunas iglesias. Frases como: tú eres un campeón, no hay nada que no puedas hacer si te lo propones, tienes el universo en tus manos. Ese tipo de frases reflejan esa característica del hombre en su estado natural. Es más, en las redes sociales uno se encuentra con personajes que tienen influencia de algún tipo y dentro de sus eslogans, dentro de sus redes sociales colocan: nada ni nadie detendrá mi andar. Son expresiones de autosuficiencia que son muy comunes en el hombre caído en su estado natural. Ahora, ese tipo de personas, cuando ven al cristiano, y una de las características que tiene el creyente es que por el contrario se siente necesitado totalmente de Dios, se siente incapaz, se siente no suficiente. Esa es una de las características del creyente. Cuando este tipo de personas ven esa característica en el creyente de que no sabe, que no tiene capacidad propia, que necesita de Dios para todo, no sé si a ustedes les acontece, pero al levantarse la primera oración o una de las primeras frases que surgen de la boca es: Señor, soy consciente de mi dependencia a ti en todo, para respirar, para hacer. Eso es una característica del hombre de Dios. Pero cuando el hombre incrédulo, cuando el hombre en su estado natural ve esa característica en el hombre de Dios, claramente rechaza esa posición. Y esta es una frase más o menos que se ha vuelto común, de desprecio del hombre natural hacia esa característica de dependencia que tiene el cristiano. Dicen: la fe en Dios es una muleta para los incapaces. Es una frase tradicional. La fe en Dios es una muleta para los incapaces, quienes necesitan soportarse en algo para poder vivir. Pero dicha fantasiosa ayuda no la necesitamos los mentalmente fuertes. Ese es un pensamiento, con otras palabras tal vez, que es común en este tipo o en esta característica que tienen las personas que no tienen vida espiritual, los no creyentes. Ahora, nosotros podríamos decir que estamos plenamente de acuerdo con la primera parte de esta frase. Es decir, la fe en Dios es una muleta para los incapaces que necesitan soportarse en algo para poder vivir. Sí, sabemos que necesitamos de Dios sin lugar a dudas en absolutamente todo para poder vivir, porque los cristianos somos conscientes, o deberíamos serlo. Los cristianos somos conscientes de nuestra absoluta dependencia de Dios. David, en sus múltiples salmos que escribió, una de las características de David era su expresión de dependencia a Dios. Por ejemplo, y voy a decirles o expresar un salmo y después les digo qué salmo es. David dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. David se veía como un niño destetado, necesitado constantemente de Dios. Y en una expresión, esto está en el Salmo 131, son solo 3 versículos. Y en otro salmo, David da una expresión muy fuerte, pero que expresa la conciencia de quién era él y su dependencia a Dios. En el Salmo 103, versículo 13 y 14, David dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, se acuerda de que somos
polvo. Ahora, no hay mejor estado para el hombre que la conciencia de saberse necesitado de Dios. Ese es el estado mejor del hombre. El momento histórico que vamos en esta noche a empezar a estudiar encierra esa gloriosa característica de parte de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Encierra esa preciosa característica de saberse necesitado de Dios. Los discípulos del Señor Jesucristo, estamos estudiando el libro de los Hechos los días miércoles, cuando me corresponde a mí la predicación. Los discípulos del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, que en ese momento, en ese periodo histórico, en este momento que vamos a empezar a estudiar, se componía de 120 personas. La iglesia, los discípulos del Señor Jesucristo sabían su condición de necesitados de Dios. Es más, los 11 apóstoles, los 11 discípulos cercanos, íntimos del Señor Jesucristo, ellos habían conocido por experiencia propia su incapacidad natural. Cuando el Señor Jesucristo les había dicho que Él iba a ser entregado y ellos dijeron: moriremos por ti, daremos nuestra vida por ti. Claramente, cuando llegó el momento, salieron corriendo, y el más fervoroso de sus discípulos lo negó tan rápido que el gallo cantó. Él lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara, o sea, en una expresión de que su negación fue rápida y tajante. Así que ellos, por experiencia propia, habían conocido su incapacidad natural. Y en este momento histórico que vamos a narrar, que vamos a empezar a estudiar en esta noche, ellos eran conscientes de su incapacidad. El Señor Jesucristo había ascendido a los cielos y ellos se encontraban solos. Estaban en un periodo de tiempo solos, pero se habían cobijado bajo la dirección que el Señor Jesucristo les había dado. El Señor Jesucristo les había dicho que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y más adelante en este capítulo 1 que ya estudiamos, les dice, de Hechos, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos, entendiendo su incapacidad, se han cobijado en obediencia hacia las palabras del Señor Jesucristo. Ellos están allí esperando la promesa del Padre, la promesa que también les había dado el Hijo. Ellos estaban esperando ser capacitados por Dios para poder ser testigos de Cristo, y estaban anhelando la llegada de la promesa. Lucas nos narra en Hechos capítulo 2 ese glorioso y trascendental día para la historia de la humanidad, lo que conocemos como comúnmente el día de Pentecostés. Martin Lloyd-Jones decía en torno a ese día lo siguiente: el día de Pentecostés fue un día memorable y esencial para la iglesia cristiana, y fue asimismo uno de los momentos más decisivos de la historia mundial. Sin comprender ese día es totalmente imposible entender el carácter y la naturaleza de la iglesia cristiana. Así que este es un evento muy importante de entenderlo correctamente. Lucas distribuye la narración de ese día en el capítulo 2 de Hechos en 3 grandes bloques. Del versículo 1 al versículo 13, Lucas narra lo que aconteció. Del versículo 14 al versículo 41, Pedro explica lo que aconteció. Y del versículo 42 al versículo 47 se muestran los resultados que trajo dicho evento. De esa manera Lucas distribuye la narración de ese trascendental día. En este mes de predicación, que son solo 3 miércoles de predicación, vamos a abarcar los 13 primeros versículos, es decir, vamos a abarcar cómo Lucas narra lo que aconteció. Y en esta noche nos vamos a centrar en los primeros 4 versículos, o más correctamente del versículo 1 hasta la primera parte del versículo 4. Por favor, leamos Hechos capítulo 2, versículo 1 y la primera parte del versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos,
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿qué idea, qué pensamiento pueden encerrar estos 4 versículos más allá de narrar lo que aconteció en ese día? O en otras palabras, ¿tiene Lucas algún propósito al describir este evento? Mis amados hermanos, debemos recordar algo. La obra de Lucas se compone de 2 libros, de 2 tomos, si pudiéramos llamarlo así. El Evangelio de Lucas y Hechos son 2 partes de una misma obra. Y cuando nosotros vamos leyendo el Evangelio de Lucas, entendemos que el tema que se da en uno de los temas más importantes que tiene Lucas para describir, se realiza en este trascendental día. Cuando uno viene leyendo el Evangelio, uno se da cuenta que Lucas está preparando el terreno para este trascendental día. Así que en la descripción que Lucas hace en estos 4 versículos encierran toda una intención que él quiere transmitir, y es el propósito de esta enseñanza en esta noche. El tema que vamos a tratar en esta noche en torno a estos 4 versículos, en torno a la descripción que hace Lucas de este día de Pentecostés, de los acontecimientos de este día, el tema es el accionar del Espíritu Santo en la obra de la redención. Y ese es un tema que Lucas, que encierra, ese tema se ve desde el principio del Evangelio de Lucas hasta el final del libro de los Hechos. El accionar del Espíritu Santo en la obra de redención. John Stott dice en torno al día de Pentecostés lo siguiente: sin el Espíritu Santo, el discipulado cristiano sería inconcebible, incluso imposible. No puede haber vida sin aquello que ofrece vida, ni entendimiento alguno sin el Espíritu de la verdad. Tampoco puede haber comunión sin la unidad del Espíritu, ni carácter semejante a Cristo sin el fruto que proporciona a Él, como tampoco testimonio efectivo sin su poder. Así como un cuerpo sin aliento es un cadáver, la iglesia sin el Espíritu está muerta. Y amados hermanos, es que el día de Pentecostés es tan trascendental porque marca el momento prometido en que el Espíritu Santo de Dios empezaría a actuar con mayor poder en la vida de los creyentes de lo que había sido su accionar antes de ese día. Por eso es tan trascendental el día de Pentecostés. Sinclair Ferguson dice lo siguiente: Pentecostés señala públicamente la transición del antiguo pacto al nuevo pacto e indica el comienzo del ahora en el día de la salvación. Lo que es nuevo en el ministerio del Espíritu Santo está inextricablemente, es una palabra extraña, significa solo entendible. Lo que es nuevo en el ministerio del Espíritu Santo está inextricablemente relacionado con el significado del acontecimiento de Pentecostés. Es la transición, y esto es muy importante entenderlo, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre un obrar del Espíritu Santo en el antiguo pacto y un obrar poderoso del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Y Lucas, con mayor énfasis que cualquier otro escritor bíblico, señala el accionar del Espíritu de Dios en el desarrollo del plan divino. Así que llegue este momento narrado por Lucas, cuando uno entiende el tema tan importante que es para Lucas, que él ha desarrollado desde el principio de su evangelio, tenemos que sacarle todo el jugo a lo que él narra en torno a ese evento trascendental. Vamos a ver, como es una obra en 2 tomos, vamos a ir al evangelio repetitivamente, y siempre doy esta recomendación. Si usted no es de Biblia rápida, anote, escuche, porque por cuestiones de tiempo no puedo dar espera a que usted llegue tal vez al pasaje. Quiero dar una vista panorámica de lo importante que es para Lucas el tema del accionar del Espíritu Santo en el plan de redención divina.
en torno a Juan el Bautista, el antecesor el que anunciaba, el heraldo que anunciaba la llegada del Mesías. Lucas recoge las palabras del ángel que anunciaba su nacimiento, el nacimiento de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículo 15 al 16 dice, hablando de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al templo por sus padres a los 8 días de nacidos para ser presentado en el templo, había un hombre llamado Simeón, que se le había prometido de que vería al Mesías. Y la Escritura nos señala lo siguiente en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 27. Nos señala que fue el Espíritu Santo quien lo impulsó a ir a esa hora, ese día. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Cuando un hombre, mis amados hermanos, iniciaba o iba a cumplir una labor de parte de Dios, era ungido. A los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, se les ungía con aceite como señal visible de la capacitación que Dios le estaba profiriendo para desarrollar esa labor que se le había encomendado. Pues Lucas nos enseña que en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el evento que marca el inicio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Lucas nos narra que en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo Él fue ungido con el Espíritu Santo, y dicho ungimiento fue evidente. En Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22 dice el Evangelio de Lucas: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, cuando las personas entienden que Jesús fue dotado con el Espíritu Santo de Dios para desarrollar su ministerio, se genera una inquietud del por qué. ¿Qué necesidad había que Jesús fuese dotado con el Espíritu Santo si Él era Dios mismo? Entendemos que todos los demás hombres necesiten la dotación, pero es que Jesús era Dios mismo. ¿Por qué fue dotado para ejercer su ministerio con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que se está haciendo en el bautismo de Jesús? Que el Espíritu Santo baje en él de forma corporal. Lo que está indicando a los ojos de los demás es que estaba siendo dotado para ejercer su ministerio. Y eso genera una inquietud en muchos. ¿Por qué si él era Dios? Casi siempre esta inquietud se da porque cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, exaltamos en nuestra mente inmediatamente su naturaleza divina, pero minimizamos el hecho de su naturaleza humana. Nuestro Señor Jesucristo era plenamente un hombre, y como era plenamente un hombre, necesitaba la capacitación del Espíritu Santo para desarrollar su ministerio. Pues Él era nuestro fiel representante. El autor de Hebreos, y voy a referenciarles un pasaje que ustedes conocen, enfatiza esto. Él dice: porque ciertamente, hablando de Jesús, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, dice el autor de Hebreos, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús es plenamente Dios, y eso es inmediatamente a nosotros se nos viene a la mente. Pero siempre minimizamos el hecho de que Jesús era plenamente un hombre, y como plenamente un hombre necesitaba ser dotado por el Espíritu Santo para ejercer su ministerio. Y Lucas quiere señalar eso. Nuestra confesión de fe bautista en torno al capítulo del mediador de nuestro Señor Jesucristo, en el párrafo 3 del capítulo 8, dice:
El Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Lucas quiere mostrar que aún en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo fue dotado con el Espíritu Santo para ejercer su ministerio. E inmediatamente Lucas empieza a enfatizar este hecho cuando inicia el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4 versículo 1 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Aquí Lucas empieza a enfatizar eso. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, después de la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo en el desierto por parte de Satanás, Lucas indica lo siguiente en el versículo 14 del capítulo 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas quiere señalar que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue en torno a la obra del Espíritu Santo en él. Inmediatamente cuando el Señor Jesucristo habla acerca de sí mismo, dice lo siguiente en Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando uno se adelanta al libro de los Hechos, es muy llamativo que Lucas registre que cuando Pedro va a presentar el evangelio a Cornelio y las personas que estaban en la casa de Cornelio, es decir, a gentiles, Pedro dice lo siguiente. Esto está en Hechos capítulo 10 versículo 37 y 38. Pedro empieza diciendo: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el énfasis, de una manera muy rápida, panorámica. Ese es el énfasis que tiene Lucas. Esa es la intención que tiene Lucas de mostrar que aún en el ministerio del Señor Jesucristo fue dotado con el Espíritu Santo para poder ejercer ese ministerio, porque como era plenamente un hombre, necesitaba ser dotado para poder ejercer su ministerio. Ahora, ¿cuál es la intención que tiene Lucas con esto? Que aquellos receptores de este libro, Teófilo y sus amigos, o los receptores de este libro originalmente, entendieran que el discípulo de Cristo tiene necesidad de Dios para ejercer su ministerio. Y es por eso que cuando llegamos al inicio del capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que estamos frente a un evento trascendental. Y ese evento trascendental Lucas lo expone y lo enfatiza desde la primera frase que expone en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 versículo 1 inicia diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora, literalmente dice: cumplido plenamente el día de Pentecostés. Ahora alguien podría decir: pues es lo mismo, más o menos como lo traduce Reina Valera. No, porque se pierde la intención que tiene Lucas. Lucas no está haciendo una referencia cronológica a un día y tomando una fiesta religiosa como diciendo: pasó en esa fiesta religiosa. No, Lucas está indicando que se cumplió el día de Pentecostés. Y cuando Lucas utiliza esa frase, lo que está diciendo es que se estaba cumpliendo un evento divino. Y eso lo podemos decir con tal seguridad porque Lucas utiliza esta frase por única vez en su evangelio cuando dice en Lucas 9:51
cuando se cumplió el tiempo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, dentro de un evento determinado por Dios, se estaba señalando que había llegado ese momento, así como cuando Jesús supo que el momento de enfrentar su pasión había llegado. Aquí está señalando Lucas que el evento que se había cumplido plenamente, dice, el día de Pentecostés, el día de Pentecostés. Ahora, esta expresión lo que nos señala es que había llegado un momento trascendental dentro del plan divino. La expresión de Lucas señala que había llegado un momento trascendental dentro del plan divino. Y en el Evangelio, Lucas ha empezado a preparar la llegada de este evento. En Lucas capítulo 3, versículo 16, hablando de Juan el Bautista, y Juan el Bautista hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y tan importante es este evento para Lucas que hacia el final del Evangelio vuelve y repite lo siguiente en Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y cuando inicia el libro de los Hechos, como ya leímos, les dice a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y más adelante les dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando vamos leyendo la obra de Lucas, el Evangelio, el inicio del libro de los Hechos, y leemos en el versículo 1 del capítulo 2: cumplido plenamente el día de Pentecostés, entendemos en torno a la frase que da Lucas que ha llegado un momento trascendental. Y cuando entendemos que las fiestas religiosas que Dios había instituido dentro de su pueblo eran una sombra, eran un tipo de la obra de Cristo, es decir, desplegaban en algo lo que Cristo iba a realizar, pues esa frase, cumplido plenamente el día de Pentecostés, cobra toda relevancia. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:16 y 17: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es decir, anticipaba la obra de Cristo, pero el cuerpo es de Cristo. Así que cuando Lucas dice cumplido plenamente el día de Pentecostés, hay una referencia impresionante en torno a un evento determinado por Dios, y que la fiesta de Pentecostés señalaba algo en torno a ese evento. Entendemos que el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor, que sucediera en la fiesta judía de Pentecostés, no era una mera mención cronológica. El primer domingo después de la celebración de la fiesta de la Pascua, se celebraba la fiesta que se conocía como la fiesta de las primicias, en la cual el pueblo agradecía a Dios por el primer fruto que se daba de la cosecha. 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de la cosecha, o más conocida como la fiesta del Pentecostés, donde se celebraba el que Dios había dado plenamente la cosecha, que 50 días antes se había mostrado las primicias de ellas. Ahora, claramente, al entender por la boca del apóstol Pablo de que las fiestas religiosas eran una sombra, señalaban un tipo de la obra de Cristo, podemos ver todo el poder de la frase de Lucas, porque entendemos, por ejemplo, que la Pascua era la celebración judía de haber sido libertados de la esclavitud, y recordaban aquel cordero inmolado que su sangre en el dintel de la puerta había evitado que la muerte entrara a su hogar. Claramente entendemos que nuestra Pascua es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que su sangre evita que suframos la ira eterna del Padre.
También entendemos que cuando celebraban la fiesta de las primicias, en ese domingo siguiente al día de Pentecostés, esas primicias, la Escritura nos enseña que Cristo es las primicias de los que resucitan, de la resurrección. Es decir, es la muestra de toda la cosecha que vendrá. Claramente entonces entendemos que la fiesta de la cosecha o el día de Pentecostés tiene un significado, y el significado es que Dios ha dado a su pueblo aquello que sustenta su vida y sustentará en este caso el ministerio para que ellos pudieran ser testigos en todas las naciones. Así que cuando Lucas inicia diciendo cumplido plenamente el día de Pentecostés, no es meramente una expresión cronológica sin sentido, sino todo un peso de expresión en torno a que ese día, esa fiesta, estaba siendo cumplida literalmente en ese instante en torno a lo que iba a acontecer. Pentecostés señala el momento glorioso de la capacitación divina por medio del Espíritu Santo para que los discípulos del Señor desde ese momento puedan ser testigos de Él. Eso es lo que señala el día de Pentecostés. Ahora, había 120 personas reunidas allí, lo que era la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos necesitaban ver una clara evidencia de que Dios realmente los estaba capacitando. Ellos necesitaban una manifestación clara de que realmente Dios los estaba capacitando. Y eso fue lo que aconteció en ese momento. Volvamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No es que hubiese un viento recio, estaba solo el sonido, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué los eventos? ¿Por qué los eventos que los sentidos pudieran percibirlos? Allí estaba lo que era la iglesia. Ellos necesitaban una evidencia de que Dios estaba capacitándolos, porque el ungimiento es la acción de Dios de capacitar para cumplir una labor. Claramente estos dos eventos, un ruido como de un viento y una manifestación de fuego como de lenguas, tienen un significado dentro de la mente de ellos, que eran judíos. La palabra viento y la palabra espíritu en el griego es la misma palabra. Nuestro mismo Señor Jesucristo había referenciado la acción del Espíritu Santo como la acción de viento. Cuando habla con Nicodemo, él dice, el Señor Jesucristo había dicho, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que en la conciencia judía el viento estaba relacionado con el accionar del Espíritu. Claramente cuando sintieron que como si viniera una ráfaga de viento, cuando oyeron eso, sabían que el Espíritu Santo se estaba moviendo con poder. Y el fuego claramente también era un simbolismo que ellos en su mente tenían relacionado al obrar de Dios. Así que ellos estaban teniendo en ese instante una manifestación clara y evidente que Dios los estaba ungiendo, porque las lenguas de fuego se posaron en la cabeza de cada uno de los 120 allí reunidos, de los 120 que allí estaban reunidos. Jesucristo los estaba dotando para ser sus testigos. Ahora, hagamos una vez más esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de Lucas en torno a la narración de los eventos de ese día? ¿Solo una narración histórica? No. Lucas quiere que Teófilo y los demás receptores de su obra entiendan por qué la fe cristiana en tan poco tiempo había tenido tal extensión en el mundo. Y la razón era porque el Señor Jesucristo seguía actuando por medio de su iglesia por el poder del Espíritu Santo.
Esa es la intención que tiene Lucas al narrar el evento de Pentecostés. Pentecostés expone la gloriosa verdad de la capacitación que Jesucristo ha dado a cada uno de sus discípulos. Ahora, en torno a esa narración de esa gloriosa verdad, debemos preguntar cuáles son las implicaciones de la exposición de ese evento, cuáles son las implicaciones para nosotros. Y las implicaciones son vitales en torno a nuestra vida como discípulos de Cristo, son vitales entenderlas. Pero antes de entrar a señalar el principio vital de aquel día para su iglesia, lo que debe quedar de aquel día para su iglesia, se debe señalar que Satanás, el enemigo de la iglesia de Cristo, ha llevado a distorsionar el principio que debe quedar en torno al día de Pentecostés. Y tristemente muchos cristianos han mal enfocado la aplicación de ese evento para la vida de la iglesia. Muchos, no entendiendo el carácter único de este día en la historia de la iglesia, enseñan que Pentecostés señala que el Espíritu Santo realiza una obra que es posterior al recibir vida espiritual, a la regeneración. Y que sin dicha obra, el Espíritu Santo, el creyente no ha entrado en una plena relación con Cristo. Que sin dicha obra del Espíritu Santo, el creyente no ha entrado en una plena relación con Cristo. Ahora, a dicha segunda obra, que dicen muchos cristianos que es lo que enseña Pentecostés, a dicha segunda obra del Espíritu Santo la llaman el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué llegan a ese malentendimiento? Porque en el relato de Hechos 2, ellos ven a creyentes, los 120 reunidos que estaban allí eran creyentes. Esa era la iglesia, ellos creían en Cristo. Y si creían en Cristo es porque el Espíritu Santo estaba en ellos, porque nadie en su estado natural cree en Cristo. Así que ellos ven a creyentes recibiendo una acción del Espíritu Santo sobre sus vidas y entonces dicen que hay una segunda obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es por eso que ellos dicen que hay una segunda obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes después de la de dar vida espiritual y que llaman el bautismo del Espíritu Santo. Por eso que estoy diciendo. Ahora, el problema es el siguiente. El problema es que ellos no han comprendido que estas personas, los 120 allí presentes, lo que era la iglesia del Señor en ese momento, estaban viviendo un periodo de tiempo de transición en torno a la potencia del obrar del Espíritu de Dios en la vida de los suyos, del antiguo pacto al nuevo pacto. Pero solo ellos 120 vivieron ese periodo de ya ser creyentes y después recibir con potencia la acción del Espíritu Santo, de pasar del antiguo pacto a pasar al nuevo pacto por la consumación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No tienen en cuenta eso, no tienen en cuenta que ese evento lo vivieron ellos en esa transición en su vida. Ellos vivieron una acción del Espíritu Santo bajo el antiguo pacto, lo cual miraba hacia una promesa, y una acción del nuevo pacto del Espíritu Santo en torno a un evento ya cumplido, poderoso. No ven eso. Y lo tratan de asociar a toda la iglesia. Y es un error muy peligroso, como vamos a ver. El teólogo Wayne Grudem dice lo siguiente: el día de Pentecostés fue el punto de transición entre la obra y ministerio del Espíritu Santo en el antiguo pacto y su obra y ministerio en el nuevo pacto. Por supuesto, el Espíritu Santo estuvo activo a lo largo del Antiguo Testamento, moviéndose sobre la faz de las aguas en el primer día de la creación, capacitando a las personas para creer, para servir a Dios y para tareas de liderazgo y profecía. Pero durante ese tiempo la obra del Espíritu Santo en la vida individual fue en general una obra de menos poder. Los creyentes en Pentecostés que habían tenido una experiencia del Espíritu Santo en sus vidas menos poderosas,
a partir del día de Pentecostés, experimentaron mayor capacidad por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Recibieron un poder mucho más grande, poder para vivir la vida cristiana y para llevar a cabo el ministerio cristiano. Solo esas 120 personas experimentaron esa transición de haber sido regenerados bajo el ministerio del Espíritu Santo en el antiguo pacto y ahora en Pentecostés recibir una capacitación de poder para vivir la vida cristiana como debe ser vivida. Pero después de Pentecostés, todos los cristianos, incluyendo esos 3,000 que se van a convertir en ese día por la predicación de Pedro, después de Pentecostés, todos los cristianos, cuando reciben vida espiritual, reciben la capacidad de ser testigos, pues nacemos bajo el nuevo pacto establecido. Y ese es el gran error del pentecostalismo y el carismatismo en torno a lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de poder. En su ignorancia no ven lo evidente, la transición de el accionar del Espíritu Santo en el antiguo pacto y el accionar de poder en torno al nuevo pacto. ¿Y por qué? Porque una cosa es el accionar bajo una promesa sobre un evento que no se había cumplido, y otra es sobre un evento consumado después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese malentendimiento de no darle el carácter único a ese día ha llevado a esos cristianos, a muchos, a señalar que la manifestación de haber sido bautizado, de haber sido ungido, de haber sido dotado con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y han creado una división entre cristianos bautizados por el Espíritu Santo y cristianos que no lo han sido. Algo así como cristianos de primer nivel y cristianos de segundo nivel. Ahora, el mismo relato del día de Pentecostés rechaza esa división. Una vez más repito, los 120 allí reunidos eran la iglesia. Esos eran los creyentes de Cristo. Y leamos una vez más lo que dice en torno a ese momento, entendiendo esa división que hace el carismatismo y el pentecostalismo. El relato dice, y miren el énfasis de Lucas, es como si Lucas quisiera gritar la realidad de que no fue en algunos, fue en todos. No es que haya cristianos que hayan sido bautizados y cristianos que no lo hayan sido. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente no había ninguno que fuera de Cristo que no estuviera allí en ese instante. Esa era la iglesia. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre todos los que eran la iglesia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo no vino a capacitar a algunos discípulos, sino que Lucas enfatiza que fue sobre todos los discípulos. A partir de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios viene a dar vida espiritual, da vida y capacita con poder para ser testigos de Cristo. No en unos sí y en otros no. Cuando da vida y capacita, porque todos nacemos después de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. No como ellos, los 120, que habían nacido antes de la obra consumada de Cristo, pero vivieron hasta después de la obra consumada de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla en torno a la vida del cristiano, en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, no puede sino vincular la vida del cristiano al accionar del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en el capítulo 7, donde vamos a estudiarlo el próximo mes, parte de él, o todo él, no sé cómo lo dirija el Señor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 señala su incapacidad propia, natural. Él termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora en el capítulo 8 de Romanos, Pablo vincula la vida triunfante en Cristo al accionar del Espíritu Santo.
Pero mira lo que señala Pablo en torno a la vida del cristiano, en el poder del Espíritu Santo, que es la vida del cristiano. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Espíritu Santo, esa está con mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O se tiene el Espíritu de Cristo o no se tiene. Para Pablo, en su mente no hay cristianos con una habitación del Espíritu Santo y otros con que no. Para el apóstol Pablo, cuando habla de la vida cristiana triunfante en relación al Espíritu Santo, él no dice, espérate, hay unos cristianos y que no tienen esa capacitación de poder. Pablo dice, o se tiene el Espíritu de Cristo o no se tiene, y si no se tiene, pues no se es de él. El apóstol Juan, en medio de una iglesia afectada por los falsos maestros, unos hombres que decían que tenían un conocimiento particular, un conocimiento que era importante tenerlo para ser salvo, el apóstol Juan le va a decir, no a algunos de la iglesia, le va a decir a los cristianos de las iglesias del Asia Menor lo siguiente. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, Juan les dice a la iglesia, no hace una discriminación de unos y otros, a la iglesia le dice lo siguiente. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, Juan les dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Está hablándole a la iglesia en general, a todos, no a algunos. Y en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No está hablando hacia algunos, está hablando a toda la iglesia. Y claramente entendemos ya en qué sentido habla de unción. Capacitados por medio del Espíritu Santo para poder vivir la vida que un cristiano debe vivir. Así que, mi hermano, cuando alguien te pregunte si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, tú debes responder sí. Cuando Dios me dio vida espiritual, al creer en el Evangelio, Dios me ha dotado con su Santo Espíritu y tengo la capacidad de ser su testigo. Esa es la respuesta cuando un cristiano carismático pentecostal venga con esa pregunta que a muchos inquieta. ¡Claro! Cuando Dios me dio vida espiritual y me capacitó para ser su testigo. Esa es la respuesta. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 y mira lo que expresa el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos que bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, no a algunos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay cristianos sin el don del Espíritu Santo morando en su ser y capacitados para ser testigos de Cristo. Todos los cristianos hemos sido dotados con la potencia del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo en medio de un mundo hostil. Aquellos que toman como la aplicación del día de Pentecostés que la evidencia de haber sido capacitados por Dios por medio de su Espíritu Santo es el hablar en lenguas, lo que hacen es exponer la ignorancia en pos del propósito de dicho don. El don de lenguas, del cual ahondaremos en próxima prédica, tenía un propósito definido. Y su propósito definido era dar evidencia que el Espíritu de Dios no estaba reservado para un pueblo en particular, sino que la gracia de Dios estaba disponible para todos los hombres de todas las razas, de todas las naciones, judíos, samaritanos, gentiles, que sin dudas recibían el don del Espíritu de Dios. Su intención no es dar evidencia quién sí y quién no posee el poder para ser testigos de Cristo.
Es un error tomar la narración de Pentecostés y aplicar los eventos visibles y audibles como un parámetro para la veracidad de la dotación de poder para los cristianos de todas las épocas. Ni un sonido como aquel día, ni lenguas derramadas de fuego se han vuelto a repetir, porque Pentecostés fue un día único en la historia de la redención. El paso del accionar del Espíritu Santo del antiguo pacto al accionar del Espíritu Santo en torno al nuevo pacto. Y entendiendo entonces el error de los carismáticos y pentecostales, vengamos a la aplicación de la narración de ese evento para nuestra vida. Y la aplicación es sencilla pero poderosa. ¿Qué quedan de estos 4 versículos, el cuarto, la parte inicial, en torno a nuestra vida? ¿Para qué nos sirve? Para algo que he estado repitiendo desde que inicié la enseñanza: que seamos conscientes que Dios nos ha capacitado para ser testigos de Cristo. Que seamos conscientes que Dios nos ha capacitado, que seamos conscientes que tenemos la capacidad de ser testigos de Cristo. Y es que es necesario repetir eso. Pues mis hermanos, acompáñame a Efesios capítulo 1, versículo 15, y mira que el apóstol Pablo, orando por la iglesia, le pide a Dios que entendamos la capacidad que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos ha dado para vivir nuestra vida cristiana. Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 20. Pablo, orando por la iglesia, las iglesias de Menor, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y mira el 19, y Pablo ora para también esto, para que entendamos lo siguiente, y aquí utiliza unas frases tan redundantes en el griego que las alcanzamos a percibir en el español, redundantes con una intención. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo ora en torno a que el cristiano entienda el poder que tiene dado por Dios para que sea testigo de Cristo, no para que hable en lenguas, para que sea testigo de Cristo. Ahora, dicho poder del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes se señala en la Escritura con la expresión llenos del Espíritu de Dios o llenos del Espíritu. Vuelvo y repito esto. Dicho poder, dicha capacidad para vivir la vida cristiana, al haber sido capacitados por Dios por medio de su Santo Espíritu, se expresa en las Escrituras como llenos del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 4 de Hechos 2 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, tenían la capacidad que les había sido prometida de ser testigos, tener el poder para ser testigos de Cristo. Y mis hermanos, así como Lucas se esforzó en su evangelio para mostrar que el Espíritu de Dios capacitaba a Jesús desde el inicio de su ministerio, aquí en Hechos Lucas tiene la intención de mostrar que dicha capacitación de poder ahora también la poseían sus discípulos. Y a partir de Pentecostés empieza a narrar los eventos de los discípulos del Señor Jesucristo con la expresión que estaban llenos del Espíritu Santo. Y hagamos un recorrido corto en torno a esto. Hechos capítulo 4, versículo 8 nos narra a Pedro frente al Sanedrín. Aquel cobardón Pedro que había negado a su Señor. ¿Creía en Él? Sí. ¿Tenía una acción del Espíritu Santo en Él? Claro.
Nadie cree en Cristo si no es por la acción del Espíritu Santo. Pero no era una acción tan poderosa como la que iba a tener después de Pentecostés. Claro, ¿y cómo se manifiesta eso en las Escrituras? Por la expresión lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, versículo 8, este hombre que era otro, no por su capacidad natural, sino por el poder de Dios que residía en él, dice que enfrentó al Sanedrín. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y Lucas es como que está ahí gritando, miren lo que pasa ahora con los discípulos de Cristo, miren cómo actúan. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y enfrenta al Sanedrín. Ahora, no solo habla de los apóstoles, también nos habla que la iglesia actuaba bajo el poder del Espíritu Santo al enseñar de Cristo, al predicar de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, y está hablando de la iglesia reunida, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con autoridad, con denuedo la palabra de Dios, porque habían sido dotados por el Espíritu Santo para tener poder y ser testigos de Cristo. Esteban, en torno a enfrentar su martirio, Lucas nos dice que vio los cielos abiertos y enfrentó su martirio porque estaba lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pablo, al inicio de su ministerio, el primer converso de Pablo, Sergio Paulos, que mucha gente dice que por eso se cambió el nombre a Pablo en torno a su primer converso. Cuando Lucas narra ese momento, cuando se tiene que enfrentar frente a un hechicero, en Hechos capítulo 13, versículo 9, Lucas quiere gritarnos que el ministerio de Pablo fue lleno del Espíritu Santo, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Entonces Saulo, que también es Pablo, ahí es por primera vez que se nos cambia ese nombre, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. En otras palabras, tanto en el Evangelio, en torno al ministerio del Señor Jesucristo, como los discípulos de Cristo después de Pentecostés, Lucas quiere gritarnos que ahora actuaban bajo el poder con el cual habían sido dotados, bajo el poder del Espíritu Santo. Y esa es la aplicación, mis hermanos, para nosotros. La aplicación es que tenemos la capacidad de ser testigos de Cristo por la acción del Espíritu Santo de Dios. Y alguien podría decir, yo ya sabía eso, pero te aseguro que has vivido una vida mediocre como si no estuviera lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios da un don, da una responsabilidad. Y hay un parámetro bíblico en torno a ese don de la capacidad del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos da una orden en torno a esa capacidad que ahora tenemos. Acompáñame a Efesios capítulo 5, versículo 18. En esta sección de la carta a los Efesios, desde el capítulo 4 hasta bien entrado el capítulo 5, Pablo está hablando de la vida que debe vivir un cristiano, de la vida que naturalmente debe vivir un cristiano. Y dentro de ese contexto, Pablo no aconseja, Pablo ordena lo siguiente, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay 5:18, no os embriaguéis con vino, Efesios 5:18, en lo cual hay disolución, y dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo es eso, Pablo? ¿Cómo es eso de llenarnos del Espíritu? Que ya sabemos qué significa la palabra vivir una vida en el poder con el cual hemos sido capacitados para ser testigos de Cristo, no para hablar en lenguas. Así como el alcohol en la vida del ebrio controla todo su ser, Pablo está ordenando que el Espíritu Santo controle cada área de la vida. ¿Y cómo se hace eso? Pues uno, al entender el contexto en que está ese Efesios 5:18, es teniendo una vida que tenga dos características. Una vida que cada día, profundizando más en la verdad de Dios, se incremente la fe.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice que el que creyera en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dice que esto decía acerca del Espíritu que habían de recibir. Así que aumentar el conocimiento escritural aumenta nuestra pasión del Señor que tenemos. Y también dentro del contexto de Efesios 4 y Efesios 5 es una vida en santidad. Y una vida en santidad se logra cuando nos aferramos a los medios de gracia que Dios nos ha dado. La oración, la escritura, la coinonía en la congregación, participar de las ordenanzas, los medios de gracia en torno a nuestra santidad. Hay una responsabilidad con el don y la capacitación que Dios nos ha dado para ser sus testigos. Eso es lo que nos toca hacer. ¿Y qué no nos toca hacer? No darle cabida al pecado en nuestra vida. No darle cabida al pecado en nuestra vida. Así que si tú, cuando dije que la aplicación, tú dices, eso ya lo sabía, pero tu vida no está reflejando eso, es porque no estás haciendo esto. Pablo dice, no entristezcan al Espíritu. No apaguen el Espíritu Santo. Y lo dice en el contexto de no pequen, no le entristezcan. Buscar activamente la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida es algo que agrada a Dios. Acompáñame a Lucas 11, 9 a 13 y tal vez por fin vas a entender estas palabras que aparecen del Señor Jesucristo allí. Lucas capítulo 11, versículo del 9 al 13. Buscar activamente la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida es algo que agrada a Dios. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es actividad, eso es tener la intención de recibir. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, conscientes de nuestra incapacidad natural, pero conscientes de la capacitación que Dios nos ha dado, seamos activos en la orden que tenemos por parte del apóstol Pablo de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y finalizo con esta frase de Anthony Hoekema en torno al entendimiento de la narración del día de Pentecostés y la aplicación que tiene para nuestra vida. Anthony Hoekema dice: insistir en que los creyentes necesitan andar más plenamente por el Espíritu que ya mora en ellos, o entregarse más de lleno al Espíritu con el cual ya han sido sellados, es doctrina sana según la Sagrada Escritura, doctrina que la iglesia necesita hoy más que nunca. Pero decir que el cristiano necesita un bautismo en el Espíritu subsiguiente a su conversión, por el cual el Espíritu entre a su vida de forma total, es distorsionar la clara enseñanza bíblica y confundir la mente del pueblo de Dios, que tristemente es lo que ha acontecido. Muchos se quedan en torno al día de Pentecostés buscando experiencias, teniendo una vida mediocre, no entendiendo el poder con el que hemos sido capacitados para ser testigos de Cristo. Oremos